Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Les decía, porque hemos tenido una pausa para la publicidad y es lo que les vamos a trasladar ahora a nuestros invitados con los que estábamos charlando mientras contemplábamos los diferentes mensajes publicitarios. Y hola, ¿qué tal? Especialmente a Isabel Arboniés, que hoy cumpleaños. ¿Qué tal? Isabel, ¿cómo estás? Estupendamente. Digo que no sé si estoy para debatir o para disfrutar. Un día feliz, ¿no? Debatiendo, hombre, ¿no? también se disfruta, ¿cómo sí, no? ¿verdad? Gracias por venir. Llega el día de tu cumpleaños. Isabel, José Andrés Burguete, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con ganas de fuego cruzado con Isabel Arboniés o no? Bueno, pues voy a contraponer opiniones, que yo creo que es una riqueza en sí mismo, ¿no? Sin duda. Me ha dado un par de besos, pura, pero ¿no? vamos a debatir, estoy segura, te he ¿verdad? felicitado en cuanto te he visto a la mañana, porque he visto en el diario Navarra que cumplías los años, y entonces, oye... Es un buen reclamo, ¿no? Esa fecha ahí destacada, ¿verdad? Por esa vía me he enterado, claro. Exacto. Si no, bueno, Ana Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida, Ana. Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de volver a estar aquí con vosotros y, por supuesto, Isabel, por muchas felicidades. Y no está mal en estar aquí en la tertulia y con nosotros en esta parte de celebración de tu cumpleaños. Pues sí. Oye, uno viene a casa, debatimos un poco, nos animamos... Y a disfrutar de la tarde, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que tenemos un tema serio, o al menos dos temas de importante calado político hoy en nuestra tertulia. A lo largo de toda esta semana en Navarra uno de los temas estrella es esa famosa OPE en educación, con esas plazas en euskera que bueno, pues han generado controversia dentro de los 4 partidos que suscribieron el acuerdo programático. Ha generado también la crítica de sindicatos de educación. Hay más de 9.000 firmas recogidas por AFAPNA y hoy queremos volver a mirar este asunto en nuestra tertulia. Pero lo primero que vamos a hacer es escuchar a la portavoz del Gobierno, Ana Hoyo, dando explicaciones acerca de esta polémica OPE. Lo vemos en el siguiente vídeo. Piden al Gobierno de Navarra que no paralice el PAI y exigen plazas de inglés en la oferta pública de empleo recién presentada por Educación. Desde luego no vemos por ningún sitio que sobre profesorado. Al revés. Lo echamos en falta. Demandamos una OPE con plazas en inglés y con profesorado con un perfil adecuado, con un C1. Están de acuerdo en la necesidad de realizar una evaluación sobre el programa y se muestran dispuestos a colaborar con el Gobierno para mejorar lo que consideran algunas carencias, pero piden que la evaluación no sea excusa para paralizar el PAI. Si una persona necesita aire para respirar, lo primero que le tendrás que dar es oxígeno. Y después valorar el estado en el que se encuentra y poner los medios adecuados. Pero si le quitas el oxígeno, se muere. Pues nosotros, a nuestro entender, vemos que con los PAIs pasa lo mismo. Si suprimimos los pocos medios que ya hay, pues es que estamos abocados al fracaso. Piden que el PAI no solo se extienda a otros centros, sino que tenga continuidad en los alumnos que ya han comenzado. Este año acaban 5 colegios, 2 British y 3 PAI la primaria. Y a día de hoy no tenemos una respuesta del Departamento de Educación en el que se nos diga qué va a pasar con estos niños. Entonces, hablar de moratorias causa una incertidumbre bastante complicada y difícil de digerir. En su día elegimos un programa de estudio concreto con la certeza de que nuestros hijos acabarían en ese programa. Tras 15 años de PAI en Navarra, aseguran que no se puede hablar de programa experimental. Sobre la polémica suscitada por la oferta pública de empleo en educación, el Gobierno asegura que se trata únicamente de una propuesta para su debate en la mesa sectorial que puede ser modificada, aunque insisten que para hacerla se han basado en informes técnicos del Departamento, tanto actuales como del 2013. En las negociaciones, evidentemente, puede haber modificaciones. Para eso son las negociaciones, no es una propuesta inamovible, pero evidentemente es una propuesta que tiene el Gobierno basada, insisto, en informes técnicos. Reconoce un fallo en la forma de presentar la propuesta, pero no en el fondo. El propio consejero ha reconocido que probablemente las formas de presentación de la propuesta no han sido las adecuadas. Quizás nos ha faltado un poco de pedagogía y de explicar por qué se estaba haciendo esa propuesta, pero evidentemente eso no invalida la propuesta. El Gobierno achaca criterios políticos y no técnicos el desmarcaje de la propuesta de 2 de los miembros del cuatripartito, ya que Izquierda Ezquerra pide la retirada de la propuesta y Podemos su revisión. La OPE se presenta con unos criterios técnicos que hasta el momento no han sido rebatidos por ninguno de los opositores a esto, simplemente se argumentan criterios políticos, criterios de oportunidad, no criterios técnicos. Y desde luego este Gobierno lo que no va a jugar con la educación. Ante este rechazo a la OPE se espera, como anunció Geroa Bai, la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo programático para abordar el tema.
Falta labor pedagógica, puede cambiar esta OPE en educación. La labor pedagógica es uno de los argumentos que ha esgrimido la portavoz del Gobierno, José Andrés. Hombre, me río porque al responsable de la educación en Navarra se le debería de suponer mayor pedagogía. Entonces, claro, que se esgrima el argumento de que ha habido poca pedagogía, mal empezamos, ¿no? Yo creo que aquí es verdad que habrá un informe técnico que justifique la decisión que el consejero y el Gobierno ha adoptado, pero vamos, para mí sin ninguna duda hay un componente político importante y para eso basta con echar la vista un poquito hacia atrás y recordar cómo ya el propio consejero hablaba de revisar, de paralizar el PAI y claro, pues de aquellos vientos estas tempestades. Quiero decir que cuando ha habido una voluntad política de realmente fortalecer desde el punto de vista institucional en euskera en Navarra, pues da como resultado que el 70% de las plazas que se convocan pues sean en euskera. Y sobre el error que supone esta realidad, pues como decía aquella vieja sentencia, a declaración de parte no hace falta pruebas. Si incluso los propios socios del Gobierno, por lo menos con más intensidad Izquierda Unida que Podemos, que creo que acabará revisando y recomponiendo la figura de apoyo al Gobierno, pero creo que Izquierda Unida con más fundamentos y cabe y con más firmeza, pues están criticando esta oferta pública de empleo. Pues yo creo que, como digo, que esto lo que tiene que hacer el Gobierno es recomponer la figura, revisar su posición, quitarle esas dosis de victimismo y de politiqueo que le ha incorporado a esta oferta pública de empleo y hacer una apuesta clara y decidida por el euskera como un elemento de identidad cultural que lo es, pero en esos términos, y hacer una apuesta clara, decidida y contundente como se desarrolló en épocas anteriores por el aprendizaje del inglés, que yo creo que forma parte del presente y también del futuro. Veremos a ver qué exigen, ¿no?, los socios del Gobierno firmantes del acuerdo programático que no están de acuerdo con esta OPE que plantean en educación. ¿Qué puede exigir Izquierda, Esquerra y Podemos para seguir dentro del acuerdo? Lo que se puede y lo que se debe de exigir yo creo que es lo que ya han dicho. Primero, hasta ellos mismos reconocen que esto hay que revisarlo y Koldo Martínez ha dicho, esto es una propuesta. Yo creo que ahí nuevamente vemos unas formas de cómo se sacan las cosas. Que haya un informe técnico no quiere decir que eso lo demos por santo y bueno, ¿eh? Y para mí, yo aquí creo que ha habido no solamente mala pedagogía, sino precipitación. Porque hay que revisar el PAI, pero hay que revisar cómo están las redes en su conjunto. Y en estos momentos la escuela pública y especialmente el modelo castellano y el modelo también que llaman British necesita una revisión. Y yo creo que aquí se han hecho las cosas mal y se ha perdido además la posibilidad, que ahora espero que en lo que se retome, miren de conjunto, la enseñanza necesita una mejora y a mí se me han dado explicaciones técnicas del tipo, hombre, si vamos a ver técnicamente es que sobra profesorado, digo, sobra no, vamos a ver si hay que mejorar la educación, ¿con qué se mejora? Se mejora con personal, entonces yo creo que se han hecho las cosas, no se han hecho bien, se ha precipitado y además no se ha explicado bien lo que se quiere hacer. Entonces tiene que haber una revisión, pero en profundidad y en conjunto. Por tanto, esa falta de labor pedagógica, ¿estaríais de acuerdo con que ha existido, que quizá no se ha expuesto bien a la sociedad el planteamiento que se hace? ¿Es una excusa o no? ¿O es una justificación a esta polémica en la que nos encontramos, Ana? Totalmente polémica. Falta de pedagogía, falta de previsión, forma de hacer. No ha sido una buena forma de entrar en educación cuando estoy tanto de acuerdo con José Andrés como con Isabel en cada una de sus partes, ¿no? La necesidad de una revisión de cómo se está realizando la formación en Navarra y en todo el Estado, diría yo. A mí lo que me parece lamentable es que si entra un gobierno, hace una nueva ley, llega otro gobierno autonómico, tiene que haber un cambio en las formas, en sacar las plazas. Primero, muy seriamente, se deben estudiar bien cuáles son las necesidades, qué recursos humanos y materiales son los que se precisan, ¿vale? Qué modelos educativos son los mejores para pensar en las vías de futuro que tiene que tener el desarrollo de cada uno de los alumnos, vaya por donde vaya y vaya a trabajar aquí, en el contexto del Estado o fuera de este país. Y además siempre prevaleciendo y nunca olvidando lo que es la identidad y la cultura, como decías tú, José Andrés. El euskera forma parte de la cultura, de una lengua que la tenemos y que se desarrolla también en Navarra, pero otra cosa es modelos
educativos, Sí, ojo, Pero Yo la creo que ahí paralización, no, por ejemplo, la paralización del PAI, esa moratoria que se ha planteado desde Educación, ¿puede llegar a ser un error? Hemos escuchado a representantes de las APIMAS defendiendo el programa. Sí, sin duda, vamos, yo creo que es un error, yo creo que se ha hecho una apuesta pues porque realmente nuestros escolares, y yo creo que es una cuestión y una demanda por parte de los padres. Yo soy padre de alumno en edad escolar y yo creo que quiero que mis hijos pues tengan un segundo idioma con la mayor capacidad y la mayor destreza posible, y ese segundo idioma, se diga lo que se diga de presente y de futuro, es el inglés. Por tanto, mis hijos están incorporados en un colegio que tiene el PAI y yo quiero que mis hijos, cuando acabe la etapa obligatoria desde el punto de vista educativo y escolar, bueno, pues sean capaces de manejarse cuanto mayor destreza o con mayor destreza mejor con el inglés, y a partir de ahí se quieren esgrimir argumentos que no tienen ningún peso. Se dice que ha habido en OPEs anteriores un maltrato por parte de la administración en cuanto a la convocatoria de plazas en euskera. Bueno, si miramos las últimas OPEs que ha habido desde el año 2005, se ve como, suponiendo en torno al 25% los alumnos que están matriculados en el modelo D, el porcentaje en el que se ha convocado plazas de profesores en euskera rondan entre el 30 y el 40%. Por tanto, ha habido casi, en ese sentido, un sobredimensionamiento por parte de la administración en cuanto a los profesores del euskera. Y ahora se quiere esgrimir que este incremento hasta el 70% trae causa de ese maltrato anterior. Yo creo que eso es falso de todo punto de vista. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo que solamente las plazas. Paralizar la enseñanza del inglés sería un error, para una paralización definitiva, porque hoy, qué duda cabe, me da igual que se estudie en castellano o en euskera o en ambos, el inglés hoy en día yo creo que es imprescindible. Ahora, revisar cómo se debe de aplicar ese programa, me parece que es bueno, pero las cosas en profundidad, yo por eso digo que se han sacado las cosas muy deprisa. Se han sacado quizá en estos días un poco de quicio porque ha sido la forma en la que se ha ejecutado el presentar esta OPE, así de claro. Ha faltado la forma de hacerlo, la integración de todos los agentes que tienen que estar ahí. Estás diciendo continuamente una reforma más profunda, caray, y entonces en las anteriores legislaturas o lo que procede ahora para hacerlas profundas, ¿qué se estaba haciendo? Claro que es necesario estudiar en inglés, pero ¿qué es lo que hay que estudiar en inglés? ¿Qué es lo que hay que estudiar en euskera? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que estudiar en francés? Porque yo no veo mucha lógica que un chavalito de 7 años esté estudiando ciencias naturales o sociales o historia en inglés, por ejemplo. Lo que sí que tiene que aprender es muy bien la gramática, a tener conversación en inglés, pero quizá en unas materias tan específicas como esas, que luego es que no saben, y me da igual, en inglés, aquellos que hablan completamente la formación en inglés o la que la hacen completamente en euskera, que luego vas a hablar en castellano con ellos y no saben hacer la traducción o la transcripción de ello. Entonces, ojo, hay que preparar al profesorado. Hay que definir quizá un poquito más, ¿no? Pero por la experiencia que tienes, José Andrés, luego vamos a ver también un vídeo porque hemos estado en el colegio Hilarión Eslava y nos han contado cómo les está funcionando este programa de aprendizaje de inglés. Realmente la inmersión es clara, es decir, los chavales salen del colegio con un idioma ya interiorizado, se pueden manejar en inglés, ya que como padre además tienes la experiencia, José Andrés. Yo como padre sí que es cierto que en este caso lo que se está planteando por parte de la administración es casi un enfrentamiento entre el inglés y el euskera. Y lo que se plantea es que el modelo del PAI en inglés necesita una reflexión. Bueno, y yo digo, oiga, y el euskera también, y en el modelo D también, porque sí que es cierto que tendremos que analizar cuál es la competencia lingüística de nuestros hijos cuando acaban la enseñanza obligatoria a los 16 años o a los 18 sobre la capacidad y la destreza, como digo, la competencia en la utilización de un idioma. Y ahí posiblemente, tanto en el euskera como en el inglés, se podría y se debería de hacer más. Pero bien es cierto que para eso también necesitamos profesionales bien formados. Y eso a lo largo de estos últimos años yo creo que se ha hecho un esfuerzo. Venimos de una etapa de la que yo soy también sufridor, en la que el aprendizaje de unos idiomas pues posiblemente no se desarrollaba con la firmeza y con los pilares necesarios, pero a partir de ahí yo creo que estos años se estaban poniendo las características y los pilares necesarios. ¿Para qué? Pues para que nuestros alumnos, nuestros hijos salgan con la mayor competencia. Bueno. Y en ese Perdona, yo creo que lo que se estaba haciendo es como meterlo, pero ahí, a calzador. Y hay que aprender inglés. Ojo,
lo primero que hay que contar es qué profesionales, qué profesores hay para dar ¿Qué inglés, asignaturas qué formación tienen esos profesores, qué grado es el B1, B2, C1, el C1, es el C1 que se debe tener. Y nos encontramos con bueno, pues que no lo hay. No hay un nivel. Y puedes tener ese grado C, habiendo tenido una formación muy académica para sacártelo y ser un profesor que no tiene habilidad didáctica con ello. Y eso no es un problema, es un problemón. Porque entonces los chavales y los niños del colegio no van a salir con la formación en la que pretendemos que se den en ello. Yo creo que experiencias hay muchas y hay que mirar en otros países. Tú llegas igual a Holanda y cómo ves que una persona es capaz, tú te diriges en inglés y es capaz de informarte. Entonces, cuando hablo de competencia, yo entiendo la competencia de que la persona se pueda desarrollar a unos niveles básicos y defenderse en cualquier país cuando sale. Y hay que prestar mucha atención a qué formación dan los profesores y a qué asignaturas permiten tener una competencia verbal, muchísimo más que gramatical y muchísimo más, y luego la didáctica, eso es muy importante. Eso es muy importante y experiencias hay. Sí, pero tú cuando has puesto, Isabel, el ejemplo, dices, tú vas a Holanda y hablan inglés. Bueno, una de las cosas ya no es la formación que tengas en los colegios, es un buen ejemplo Holanda, ¿de acuerdo? Es un buen ejemplo Holanda o Bélgica. Bueno, también tiene su lengua que solamente casi con exclusividad se habla en Holanda y quizá en las antiguas colonias. Pero escucha, cuando el castellano tenemos que es la segunda lengua mundial que se habla. Primero es el chino, luego el castellano, luego es el inglés, ¿vale? Comparado con el holandés en ese aspecto no tiene mucha... No es una buena... Pero luego, por ejemplo, te diré, en Holanda lo que hacen para aprender el segundo idioma es que ninguna película la tienes subtitulada y la tienes en versión original. Y en España en Holanda no ocurre y en Portugal y en tantos otros países. Entonces eso forma parte también ya del acervo cultural del país, o sea, no solo del proceso de aprendizaje, sino también forma parte de la cultura, donde realmente pones la televisión y ves una película en versión original. Otra forma de mirar los idiomas, ¿no? Probablemente. Claro, luego nos preguntamos realmente si pueden convivir en Navarra de la misma manera la enseñanza del castellano, el inglés y el euskera. Pero antes, ¿qué os parece si vemos, bueno, de alguna manera un día a día en un colegio, ¿no? Que imparte este programa de aprendizaje de inglés, que nos cuentan su experiencia. Are you ready? Yes. Let's go. Nos colamos en una clase de primero de primaria que imparte el PAI, niños y niñas de 5 y 6 años que aprenden en inglés. Vamos aprendiendo progresivamente el cuento, primero les cuento yo el cuento y luego ellos poco a poco van aprendiéndolo día a día hasta que llega un momento como hoy que yo ya me callo y son ellos los que cuentan el cuento. Compartimos entre castellano e inglés, entonces damos la mitad de las asignaturas en cada área y las lenguas se interactúan entre ellas, entonces lo que ganan en una lengua se apoyan en la otra y lo que ganan en la otra lengua se apoya en una, entonces por eso son los mismos resultados con la mitad de tiempo. La inmersión es muy importante, entonces siempre les hablo en inglés aunque sea el problema más mínimo, como que se hayan peleado en el patio o lo que sea, pues todo lo resolvemos en inglés. Aquí en el centro Hilarión Eslava de Burlada hay 360 alumnos y una enseñanza trilingüe, con 2 modelos, el A con apoyo en euskera y el G. Llevan 8 años impartiendo el programa de aprendizaje en inglés. Estamos viendo lo que ya se ha comprobado con los modelos DES, que cuando uno se escolariza en el idioma, asume fácilmente y cuanto más tempranamente, mejor. Aseguran que el profesorado está cualificado, que hay programas de apoyo para el alumnado con más dificultades y que el centro está realizando un gran esfuerzo con evaluaciones externas en las que han logrado grandes resultados. Nosotros lo que sí que hemos hecho es intentar ser muy profesionales y es verdad que ha habido un asesoramiento, que ha habido unas evaluaciones externas, entonces el programa está permanentemente revisado y lo que los profesionales queremos es que se siga revisando, esto y todo. Hay cosas que mejorar, pero de ahí a esa crítica global, para nada. Les preocupa sobre todo el paso del alumnado a secundaria y a la universidad. A los centros de secundaria, con los años anteriores se les ha advertido de que el país va avanzando. Yo creo que tanto a nivel político como a nivel de institutos se tiene que dar una respuesta, porque es una demanda social. Yo creo que en la universidad tenía que haber magisterio bilingüe en inglés también, lo mismo que en euskera, y haberse adelantado para personas de aquí tener puestos de trabajo de futuro. Este es uno de los 107 centros navarros que imparten el programa de aprendizaje en inglés.
Bueno, ahí tenemos esa experiencia que la estábamos mirando con lupa y además comentándola, ¿no? Con diferentes opiniones, ¿no? José Andrés, revisión del programa de inglés, pero ¿consideras también que quizá tendría que haber una revisión en cuanto al aprendizaje y la enseñanza del euskera en Navarra? Sí, efectivamente, porque claro, aquí se está planteando en estos momentos pues una revisión del aprendizaje del inglés, del british anterior, del PAI actual. Y bueno, pues también esa reflexión y esa revisión también podía ir en el otro modelo educativo como es el modelo D, pero realmente lo que se está planteando, me da la sensación que por parte del consejero, no sé si tanto del gobierno, me gustaría que no, pero por parte del consejero yo creo que ha sido un enfrentamiento entre inglés y el euskera, donde solo hay que revisar el planteamiento del inglés, donde solo hay que plantear un análisis y una paralización o una moratoria del PAI, y lo demás debe de ser extraordinariamente bueno, aunque lleva ya más años y por tanto está más consolidado. Pero claro, el modelo D pues también en algún momento en cuanto a la titulación, en cuanto al procedimiento de la didáctica, etcétera, etcétera, se puede analizar también cuáles son los resultados, porque lleva más años de implantación y se ha hecho también un gran esfuerzo en todos los órdenes en ese apartado. Y también podríamos ver cuál ha sido el incremento y la competencia de los alumnos del modelo D a lo largo de estos últimos 20 o 25 años, con unas grandes aportaciones desde los fondos públicos, cuidado, ¿eh? Sí, yo ahí estoy de acuerdo con José Andrés. Yo creo que este tema hay que revisarlo con una visión mucho más global y muy práctica, ¿eh? Yo antes estaba un poco comparando, digo, a ver, el modelo, por ejemplo, de aprendizaje de idiomas en Ikastolas, pues ha dado buen resultado, incluso en algún momento tuvieron un premio de calidad. Entonces hay que revisar todo, no solamente el aprendizaje de un idioma extranjero, del inglés en castellano. Yo creo que hay que revisar con otro tipo de visión. Y yo me estaba acordando, yo que hice primaria y mis padres emigraron a Brasil, yo crecí y estudié en un colegio que era bilingüe, entonces teníamos 2 profesores nativos. Y, por ejemplo, pues arte, gimnasia, religión, no sé qué, era con un profesor nativo. Entonces, y aparte era divertido. No sé, yo tengo un recuerdo de divertido. Claro. Pero eso, claro, es un ejemplo, efectivamente. Es un ejemplo, que se podría con todos los respetos de hace años, un país que no tiene nada que... Por supuesto, eso es lo bueno cuando has tenido experiencias fuera del país de donde vives o de la comunidad donde vives. Estamos hablando de hacer una reforma y que se necesita profundamente. Pues tan sencillo como decir, como decías tú, José Andrés, bueno, ¿cómo se han hecho durante todos los años pasados? ¿Cómo ha sido la evolución en ello? Estos alumnos, ¿cómo han salido preparados? Si lo tienen que tener estadísticas y valoración sobre ello. Igual que el profesorado, si están lo suficientemente preparados, si didácticamente son los que corresponden. Claro, y si no lo hay, que se haga la evaluación. Es lo que hay que mejorar sobre nuestro plan formativo aquí. Euskera, inglés, castellano, francés, alemán, porque tenemos colegios ya ahora como un poco como de todo en los cinco idiomas. Pero yo pediría que no se olviden, el castellano es la segunda lengua que se habla. El inglés es imprescindible, yo diría prácticamente en estos momentos imprescindible, si quieres estar en el top 10 de poder leer, de poder las últimas novedades en investigación en cualquiera de las formaciones que tengamos. Lo tienes ahí, porque si estás esperando las traducciones, pues vas fatal, con un año o más de retraso en ello. ¿Que te puede hacer moverte y tener más posibilidades de vía de desarrollo de trabajo? Pues probablemente. Y sin olvidar lo que es la idiosincrasia y la cultura propia nuestra. Ahí hay un juego complicado y nada difícil. Y yo le pediría al consejero de Educación que no hagan enfrentamientos. Si antes hice una cosa y ahora otra, esto parece ya no un partido de tenis, sino de front tenis. Bueno, está abierta la guerra política, podemos decir, en este sentido. Pues con no todo debe haber guerra política. Tiene que haber, aquí tiene que primar un interés y además primar con una visión de futuro, porque ya vamos con retraso aquí en cuestión de idiomas, Pero yo creo que en este caso lo que le corresponde al gobierno es, analizando los informes técnicos, escuchando a los sindicatos y escuchando también a la sociedad, porque parece que eso se está olvidando. Y eso se criticaba por parte de los grupos del gobierno actual sobre lo que se hacía antes. No se escucha a la sociedad, hay tantas firmas. Bueno, aquí también hay un importante movimiento social que le está diciendo, junto con algunos grupos que forman parte del gobierno, que el consejero se ha equivocado. Y cuando uno se equivoca puede hacer 2 cosas. Una, no reconocerlo, o la otra, reconocerlo y revisar su comportamiento. Pero claro, cuando estamos viendo cómo los grupos del gobierno en una localidad como Berriozar están planteando como una exigencia el dominio y el conocimiento del euskera para poder gestionar el bar del polideportivo de la localidad, pues entonces yo ya creo que aquí hay un componente
que yo creo que necesita cuando menos una revisión a fondo de este planteamiento, yo diría en algunos puntos y en algunos momentos hasta ciertamente sectario. Yo creo que al propio consejero le han corregido, y además le han corregido diciendo precisamente eso, oye, y si además hay que rectificar, se rectifica, y esta propuesta pues debiera de haber sido de otra manera y se debiera antes haber madurado mucho más. Bueno, está abierta la negociación. Está abierta la negociación, con lo cual quiere decir que las puertas no están cerradas, no se han hecho de la mejor forma. A esto ha levantado una polvorera tremenda que no además debe llegar. innecesaria en este tema. Bueno, pues aquí lo dejamos. Seguiremos hablando, por supuesto, de la OPE de educación, porque puede variar y seguramente, bueno, pues conoceremos si es así y si hay negociación y hay cambios, conoceremos, bueno, en qué términos queda esta famosa oposición de educación. Los profesores, de luego, mirándola con lupa, evidentemente, ¿no?, para ver si pueden concurrir a esas oposiciones o si, por el contrario, tienen que prescindir de ello, y con las consecuencias que tiene, bueno, pues quizá que puedan venir personas de otras comunidades que dominen el euskera en detrimento quizá de otras personas que no lo sepan aquí. Bueno, pues tiene muchas aristas, ¿no? Veremos a ver cuál es la solución definitiva que aporta el Gobierno. Gracias a los tres por el debate, gracias por el análisis. José Andrés Burguete. Al paso hemos estado como que... en conjunto de acuerdo. Bastante, la verdad es que sí, Isabel Arboniz, es por tu cumpleaños. En estos temas hay que, digamos, hay que también despolitizar mucho y ser muy... Suavizar el discurso y quizá aportar datos más coherente y racional, eso es, y ver si de alguna manera pueden convivir todos los idiomas, ¿no? La enseñanza por supuesto, pública, necesario. Que es lo que estamos mirando. Ana Jiménez, gracias de verdad. Hacemos una pausa y seguimos.